Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de verlos, son muy bienvenidos. Dios nos ha regalado una noche que no se puede decir que es fría acá en Neuquén, ¿no es cierto? Es una noche hasta casi cálida, 12 grados decía recién el termómetro de mi celular, y creo que 12 grados acá en pleno final de otoño, principio del invierno es muy agradable, así que es muy bueno estar acá. Les agradezco porque han venido. Y de entrada nomás, yo sé que va a ir llegando alguna gente que por diferentes razones va a ir llegando durante la reunión, pero se los digo al principio. Todas las noches esta reunión va a ser de 8 a 9. Vamos a empezar a las 8. Se dieron cuenta que a las 8 el director Claudio estaba parándose cantando. A las 8 en punto, seamos Claudio, Teresita, Valentina y yo, vamos a estar comenzando. Y vamos a terminar como máximo a las 9. Como máximo a las 9. Digo esto, ¿saben por qué? Porque el fin de semana es relativamente accesible poder venir a las reuniones de la iglesia. Pero en la semana uno tiene obligaciones, tiene cosas que hacer, tiene que levantarse temprano otro día, tiene trabajo que atender. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo desde el primer día, usted le dice a su esposo, a su esposa, a su hijo, a la persona con la que vive, o se lo dice a sí mismo: la reunión empieza a las 8 y termina a las 9, ¿ok? Eso es un compromiso que yo asumo con nosotros. Por eso me puse un timer acá, y del tiempo que yo me puse para hablar me quedan 38 minutos. ¿Tá? Pero vamos a hacer así para que esto nos sirva a todos. Yo no voy a hablar 1 hora y media, podría hablar 1 hora y media, pero los aburriría, ¿ok? Entonces, vamos a hacer de esa manera. Veo rostros que yo no vi ayer sábado a la mañana. A ver, a ti no te vi. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. ¿Por qué estás acá? Te hace un reportaje, no te preparé. Dile, Claudio. Muy bien, Mariano, sos muy bienvenido. Ojalá que puedas venir varias noches, y ojalá que, como me va a pasar a mí, que yo me va a tocar abrir la Biblia con ustedes todas las noches, todos podamos irnos diferentes, porque esa es la propuesta que Dios nos hace. Y Él, no te puedo explicar cómo, pero nos hace que descendamos, como dicen algunos pasajes de la Biblia, a nuestra casa con paz, con tranquilidad. Así que sos muy bienvenido, Claudio, que Dios te bendiga. Mariano, Mariano, y Dios va a hacer cosas grandes en esta semana en nuestras vidas. Así que esa es la propuesta de Él, dispongámonos a escuchar. Muy bien. Siempre que empiezo estas semanas que duran 7, 8 noches, siempre empiezo con el mismo tema. ¿Ustedes dicen siempre? Sí, siempre empiezo con el mismo tema. Y uno dice, pero el mismo tema y no se aburre. No me aburro, porque la Biblia no es aburrida. Y la Biblia es el único libro que vos lo podés leer varias veces y podés leer el mismo versículo, el mismo pasaje una y otra vez, y por acción del Espíritu Santo, porque no es un libro común, es un libro inspirado por Dios. Ese pasaje Dios se las arregla para que te traiga a tu vida lo que vos necesitas en ese momento. Entonces nunca tengo miedo de empezar estas semanas con el mismo tema. Y este tema yo lo titulo Jesús, de paso, ¿se escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Bien. Yo lo titulo Jesús en casa. Y sin escalas vamos a ir directamente a nuestras Biblias. Los invito a abrir las Biblias en el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. ¿Sí? El capítulo 2, ustedes dice ahí, en las Biblias de ustedes y en la mía también. A ver. ¿Será que para mañana podemos conseguir un pequeño atril? Ya empiezo a pedir cosas, ¿vieron? ¿Sí? ¿Alguna cosita para apoyar acá? Así, sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Muy bien. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Tienen la Biblia abierta ahí, no la dejen, no la cierren. ¿Vos me vas a ayudar? Buenísimo, gracias. ¿Vieron que cuando los políticos están planificando comenzar su campaña, son muy cuidadosos y eligen cada uno de los detalles que van a llevar adelante? Cada una de las acciones que van a llevar adelante son minuciosamente estudiadas. Es más,
no hay campaña política que detrás no tenga un gran asesor de campaña. En realidad, el cerebro de una campaña política no es el político. El cerebro es un asesor que se encarga de estar pendiente de cada uno de los detalles que llevan adelante una campaña política. Y los detalles forman una parte muy importante de esa campaña. Por eso, entre algunas cosas, muchas gracias. No, pero ahí está. Ponemos acá. Ahí está, muchas gracias. Y los detalles son muy importantes. Y a mí me sorprende que el cielo, me sorprende que Dios, de paso les doy un saludito a la gente de la radio que me pidieron que les diga que nos está escuchando, así que son muy bienvenidos a escuchar cada uno de los temas de esta semana y que sean de bendición para todas las familias que nos están escuchando. Me sorprende que la Biblia dice que Jesús vino a la tierra en el momento indicado por el tiempo profético. O sea, no vino antes ni vino después, vino en el tiempo justo. Aunque los seres humanos, a nuestro mejor estilo, queríamos que venga antes. Y la gente de aquí dice, ¿cuándo viene? Y ahora estamos, ¿cuándo viene por segunda vez? ¿Cuándo viene por segunda vez? Jesús va a venir por segunda vez cuando llegue el momento. Y cuando las campanadas del reloj del cielo den la campanada final, ahí va a venir Jesús. Y si bien la venida de Jesús a este mundo estaba planificada desde antes de la fundación del mundo, estaba planificada, me sorprende que cuando llegó el momento, y ustedes saben que Jesús vivió 29 años y poquito, casi 30, en la tierra, sin hacer ninguna manifestación de lo que había venido a hacer. Vivió con su mamá, con su papá, con sus hermanos, trabajaba en la carpintería en el negocio familiar. Pero llegó el momento de comenzar su obra y vos decís, bueno, si hoy viviera, si los hechos fueran en nuestros días, capaz que Jesús dice, bueno, ¿cuál es la radio más escuchada en Neuquén? Me voy a lanzar mi campaña evangelística a través de la mejor radio, el mejor canal de cable, voy a alquilar un estadio. Pero me sorprende que en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, Jesús decida comenzar su ministerio en la tierra en una boda. ¿Y saben qué otro condimento especial tiene que sea una boda? Que era una boda en el seno de una familia, como ocurre en todas las bodas. O sea, Él no elige un gran despliegue, publicitario, elige el seno de una familia. Y ese es el primer gran mensaje que tiene el capítulo número 2 de San Juan para cada uno de nosotros. Jesús, Dios, quiere ser parte de tu familia. A Él le interesa muchísimo ser parte de la planificación de tu familia, ser parte de todos los momentos de tu familia. Y Él lo hace en el seno de una familia y en una fiesta. Yo ayer les dije, desde aquí al frente, que es muy llamativo que Jesús, lejos de ser pintado como algunos lo pintamos, es un Dios alegre, divertido, que le gusta compartir momentos de alegría con sus hijos. Por eso elige una boda. Y fíjense lo que dice el capítulo 2. Leo el versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Caná era la ciudad, la provincia era Galilea. Y estaba allí, ¿quién? La madre de Jesús. Nos dicen los teólogos, los estudiosos profundos de la Biblia, que la mamá de Jesús no estaba ahí por casualidad, sino que era parte de la familia de una de los familiares de la novia o el novio. Y dice el versículo 2, también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y ahí me paro. Siempre me gusta decir y pensar que como la Biblia no tiene imagen y no tiene sonido, nosotros perfectamente podemos hacer el ejercicio de imaginar cómo hubieran pasado las cosas.
y también hacer el ejercicio de intentar escuchar los tonos y tratar de leer las miradas que se dan en el ámbito de las historias bíblicas. Y eso nos ayuda a recrear las historias bíblicas y hacerlas nuestras. Porque si yo imagino qué cara habrá puesto María, qué habrá dicho Juan, cómo lo habrá dicho Jesús, qué tono habrá utilizado, eso hace que la historia bíblica cobre un sentido personal, porque yo me lo pude imaginar y pude intentar encontrar cuáles fueron los énfasis, ¿sí? En ese contexto les pido que por un ratito imaginemos cómo era. Había un salón, toda la gente estaba sentada, había sectores, era una boda, había mucha felicidad. En aquel momento, en aquella época, las bodas se preparaban igual que hoy, con muchísimo tiempo de anticipación, pero en aquel momento las bodas no duraban una noche, no duraban un domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, las bodas duraban días, porque la gente se trasladaba de lejos, entonces había que dormir, comer, dormir, festejar, y era todo un acontecimiento súper espectacular para el cual se hacía una provisión muy grande de víveres, de comida, etc. En esa fiesta está todo listo y en esa fiesta llega Jesús y sus discípulos. ¿Pueden ver con los ojos de la imaginación la cara de María cuando entra Jesús? ¿Pueden pensar, pueden imaginar la cara de María cuando Jesús entra a la fiesta? Acá hay madres. Hay madres. Y cuando las mamás hablan o piensan en sus hijos, el rostro les cambia. Les cambia el rostro. ¿Sí? Yo me imagino que María habrá empezado a los codazos. Ese es mi hijo. Ese Jesucito. Yo lo crié, él es mi hijo. Con ese orgullo que todas las mamás tienen. Con ese orgullo que todas las mamás tienen. Porque Jesús era hijo de María. Lo había llevado 9 meses en su vientre. Lo había criado. En ese contexto saltamos al versículo 3, y el versículo 3 dice que como pasa de este lado de la eternidad, porque nosotros estamos de este lado de la eternidad, no hay situaciones ideales. Y quiero recalcar ese punto en esta noche. En esta tierra no hay situaciones ideales. Y este relato nos cuenta que esto, por más que era una fiesta, por más que se había planificado, por más que se habían tomado todos los recaudos posibles, por más que posiblemente se había contratado a un wedding planner, como le dicen hoy a los planificadores de bodas, se había contratado a un wedding planner de lo mejor, hubo un problema. ¿Y cuál era ese problema? Dice el versículo 3 que ¿qué pasó? Faltó vino. La pregunta que yo hago, Valentina, en esta noche: ¿qué haces en tu vida, en tu día a día, cuando surgen las dificultades? ¿A dónde vas? ¿A dónde corres? ¿Te tirás de los pelos? ¿Te encerrás? ¿Gritás? ¿Te cambia el humor? ¿Qué haces cuando en cualquier circunstancia de la vida aparecen las dificultades? Y esto no era una dificultad menor, porque había que tener 5 o 6 días en tu casa, gente la cual estaba esperando ser atendida como se merece un invitado. No era un problema menor. Y ahí no era que agarraba el delivery: hola, tráeme 4 cajones de gaseosa, 3 de agua mineral, te pago acá, no, te pago allá, ¿con cuánto me pagás el vuelto? No había manera. El final del versículo 3 dice que frente a la dificultad, María la tenía muy clara y dice así: faltó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, ¿a quién? A Jesús. ¿Pueden ver esa situación? ¿Pueden verla con los ojos de la imaginación? María, como buena ama de casa, se da cuenta, percibe el problema y lo primero que hace es corre a Jesús. Corre a Jesús. Y dice: Jesús, no tienen vino, con cara de pícara. Se les terminó el vino.
Y a mí me gusta ver en este capítulo que hay una respuesta de Jesús que depende de la versión que tengas, puede sonar hasta dura, porque Jesús en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Mujer es la manera más respetuosa y más digna que un hombre tenía para referirse a una dama, ¿sí? No es que le dijo, mujer, ¿qué te pasa? No, le dijo, ¿qué pasa? No es mi hora. Y si uno lee el contexto de esta historia, se da cuenta que Jesús no quería dar pasos en falsos y meterse en problemas antes de tiempo, porque él sabía que todo su accionar tenía que ser fríamente calculado y diseñado, porque cualquier paso en falso que él hubiera dado iba a precipitar los acontecimientos finales de su vida. Entonces por eso le dice, todavía no llegó mi hora, mamita, todavía no llegó mi hora. Hago una pregunta. En ese versículo 4, ¿ustedes leen un sí de parte de Jesús o leen un no? Acá tengo un no. ¿Cuántos están con Tere? ¿Qué dijo Jesús? Todavía no ha llegado mi hora, mami. Yo no estoy con esto, no me quiero meter en esto. Es un no. Pero ahora síganme con María. Síganme con María. María, después de recibir un no de parte de Jesús, ¿qué hace? Versículo 5. Dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. O sea, María a Jesús le dijo que no. Y ella va a los mozos y les dice, muchachos, estamos salvados. Estamos salvados. Hagan todo lo que él les diga. Mi Jesús, lo que él les diga, hagan todo. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Me pueden explicar por qué María, a la cual le acaban de decir un no, ella va y dice, hagan todo lo que él les diga? Permítanme recordarles que María era la única persona en esta tierra que había vivido 30 años con Jesús. María sabía cuál era la comida preferida de Jesús. María sabía y se acordaba cuando le había nacido el primer dientito a Jesús. María sabía cada una de las cosas que a Jesús le habían pasado. María conocía a Jesús de tal manera que sin que Jesús hablara, ella entendía muchas cosas. Y aquí yo rescato una tremenda lección para mi vida. ¿Cuántas veces imploro, clamo, le pido a Dios desesperadamente que me indique, que me diga cuál es su voluntad para mi vida, para resolver este o aquel problema, y aparentemente no escucho nada? No tengo respuesta. María conocía tanto a Jesús que ella pudo leer en su respuesta que él no iba a dejar vacía esa situación. Por eso le dijo a los mozos, hagan todo lo que él les diga. Porque María conocía a su Jesús. Gran desafío para mi vida. Conocer a Jesús de tal manera que Él pueda hacer en mi vida todo lo que yo no puedo hacer. Que Él pueda resolver en mi vida y aconsejar a mi vida y dictarme la agenda de su vida para la mía, para que mi vida sea un éxito, para que mi vida sea una tranquilidad. Versículo 6. Y por ahí hay veces que me gusta predicar de los sin nombre de la Biblia, ¿sí? Hay mucha gente en la Biblia que se la menciona, pero que no se le menciona el nombre. No porque no lo tuvieran, sino porque los autores bíblicos de alguna manera decidieron que no era importante colocar el nombre. Uno de los casos es los mozos. Y ustedes van a decir, estoy loco. Puede ser.
pero yo en el cielo quiero conocer a los mozos de este episodio. ¿Y saben por qué quiero conocer a los mozos? Porque estos mozos son personas que expresan una fe tan profunda como muchos de nosotros deberíamos tener. Fíjense que María va y les dice, hagan todo lo que Él diga. A continuación Jesús viene y les dice, ¿ven esas tinajas que están ahí? ¿Ven esas tinajas que están ahí que se usan para un rito de la purificación? Otro día les explico. Cada una más o menos tenía entre 80 y 110, 120 litros. Bueno, vayan, y los mozos dijeron, tinajas, sí, vayan, les dice Jesús, y llénenlas. Bueno, dijeron ellos. Y Jesús dijo, de agua. Y estos mozos, que seguramente no era la primera vez que participaban de una boda, dicen, no, en las bodas no se toma agua. O sea, usted sabrá mucho de predicar, pero en las bodas agua no se toma. En las bodas se toma vino, jugo de uva del mejor. Pero su fe fue tan grande que ellos hicieron tal cual se les dijo sin chistar. Siguiente gran lección en esta noche para mi vida. ¿Será que yo para obedecer tengo que entender absolutamente todo? Que si yo tengo todo absolutamente claro, entonces sí creo. Eso no es fe. Fe es estar dispuesto a hacer cosas que a veces no entendés en pro de tener un resultado. Y estos mozos, aunque no sabían lo que iba a pasar, decidieron hacer lo que se les decía, sin chistar. Y me imagino estos mozos llenando las tinajas con agua y hablando entre ellos, dijo agua, ¿no? Sí, yo escuché agua. ¿Estás seguro que dijo agua? ¿Quién va a ser el que va a servir agua? Yo no voy a servir agua, porque no se servía agua. Pero aún así ejercieron fe, llenaron las tinajas con agua, y cuando viene la segunda orden de Jesús, que es bien clara, dice así, versículo 8, entonces Jesús les dijo, segunda orden, saquen ahora un poco y preséntenlo al wedding planner, al encargado del banquete. No solamente tuvieron que llenar las tinajas de agua, sino que tuvieron que meter la jarra y llevársela al catador, al que iba a ofrecer, al que se iba a hacer cargo de lo que ellos le estaban dando. En ese contexto es donde ocurre el gran milagro. ¿Y por qué recalco en esta noche esto? Porque muchas veces los milagros que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia, muchas veces esos milagros no ocurren de primera, no ocurren inmediatamente. Ocurren mientras yo cumplo y obedezco la voluntad de Dios. Pero los seres humanos tenemos alguna dificultad respecto a una palabrita, que es obediencia. Y como nos cuesta obedecer así de primera, hay veces que nos perdemos de la bendición del milagro. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a 10 leprosos y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes? Y ninguno de ellos se había sanado. Pero en el camino de cumplir, de obedecer lo que Dios les había pedido, lo que Jesús les había pedido, ¿qué pasó con sus vidas? ¿Qué pasó con su salud? Se sanaron. Cuando ellos, ¿qué hicieron? Ejercieron fe. ¿Y cómo ejercieron la fe? A través de la obediencia. En el acto de llevar el agua al maestresala, al mayordomo, al organizador de la fiesta, en ese transcurso se produjo el milagro. No como fruto de la obediencia no produce milagros, pero la obediencia le permite a Dios hacer el milagro. Dios quiere hacer milagros con todos nosotros.
pero los hace solamente con aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo 1 y 1000 veces, Señor, que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que tu voluntad esté por sobre mi voluntad. Y ahí es donde ocurre algo espectacular. Y esta espectacularidad de la que habla la Biblia en un instante es una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque en medio de una dificultad, es que Dios interviene en las vidas de las personas. Y cuando Dios interviene en las vidas de las personas, mi querido, mi querida, agárrate. Porque cuando vos y yo le damos espacio a Dios y le autorizamos a entrar a nuestras vidas, agárrate, porque empiezan a pasar cosas espectaculares. Y cuando el maestresala, el wedding planner, bebió de ese vino, de ese jugo de uva, dijo, para un poquito, que venga el novio, que venga el novio urgente. Dice, escúchame, ¿qué es esto? ¿No habíamos quedado que primero iba el mejor vino y después cuando todos estaban hartos le damos el de segunda clase? Eso le dijo. Y vos hiciste al revés. Hace un par de días que estamos tomando un vino más o menos y ahora aparece este vino. Yo jamás en mi vida probé este vino. En ninguna de las bodas que yo organicé bebí esta clase de vino. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Tendríamos que haberlo servido al principio. ¿Cuál es la lección? ¿Qué te quiere decir en esta noche Dios a vos y a mí? Cuando Dios interviene en las vidas de las personas, hace cosas espectaculares, mucho más allá de lo que vos y yo nos podemos imaginar. Si vos crees que esto es buenísimo, Dios lo supera. Y queridos, esto es una promesa de parte de Dios. Cuando vos y yo dejamos que Dios entre en nuestras vidas, Él no hace las cosas así nomás. Él dice, yo voy a superar, a mejorar. Yo voy a armar de tu fiesta un fiestón. Si vos creías que estaba todo listo, déjame intervenir. Y vas a ver en lo que voy a transformar tu fiesta, la fiesta de tu vida. Dice el relato bíblico que cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber, estoy leyendo el versículo 9, de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes, los mozos que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dice Elena de White, una comentadora bíblica que refuerza los relatos de la palabra de Dios de una manera magistral, que cuando el mayordomo de la fiesta empezó a preguntar, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién hizo esto? Ya Jesús no estaba. Y automáticamente las miradas, ¿saben a dónde fueron? Automáticamente las miradas se posaron en los discípulos. Y los discípulos que tenían unas semanas de estar con Jesús, porque no tenían más tiempo que ese. Ellos no habían estudiado teología, ellos habían estado un tiempito con Jesús. Cuando nadie pudo encontrar a Jesús, la gente empezó a mirar, porque se habían dado cuenta del milagro, empezó a mirar a los discípulos. Y ¿saben una cosa? Los discípulos tuvieron la oportunidad de decir lo que ellos habían visto y oído del que había hecho el milagro, que era Jesús. Y pudieron contar ¿qué? Lo poquito que habían visto. ¿Y qué era lo poquito que habían visto? Y lo habían visto que había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, que había venido el Espíritu Santo en forma de paloma en ocasión de su bautismo, que habían escuchado la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no mucho más que eso.
pero habían podido hablar de lo que habían visto y oído. Dice el libro El deseado de todas las gentes que cuando toda la gente terminó la boda y descendió y se fue a sus casas, no hablaban de otra cosa que de este milagro. No criticaron la comida, no criticaron el vestido de la novia. Dice, de lo único que se hablaba en ese lugar, en Caná de Galilea, era de lo que había pasado. Y algunos comenzaron a preguntarse, ¿no será que este es el Mesías, el que estamos esperando desde hace tanto tiempo? ¿Y saben qué produjo esa expectativa? Que la gente comenzó a estudiar la palabra, lo que tenían, con una intensidad que hasta ese momento no habían tenido. Queridos, Dios quiere que nuestra vida sea una fiesta en este sentido que acabamos de leer. Dios quiere ser parte no solo de los momentos alegres cuando todo va bien. Él quiere ser parte de nuestras dificultades. Él quiere que lo participemos de nuestras dificultades. Y cuando le damos a Él espacio, Él hace que las dificultades tomen otro rumbo. Me encanta comenzar cada semana especial con este texto, porque este texto es una promesa muy poderosa para nuestras familias hoy, para nuestra vida hoy, para cada uno de nosotros. Frente a las dificultades no tenemos por qué temer, porque tenemos a Jesús al cual podemos acudir. Y Él puede hacer de las situaciones más complejas, más vergonzosas, más difíciles, puede ser un momento de alegría, un momento de alabanza, donde lo que podría haber sido una catástrofe, toda la gente termina diciendo, ¡qué bárbaro! ¿No será que este es el Mesías, el que hemos estado esperando, el que tiene la promesa de salvación para mí y para mi casa? Yo quiero orar en esta noche por cada uno de ustedes. Quiero orar por sus familias. Y quiero orar especialmente por las cosas que va a hacer Dios en tu vida y en tu casa durante estos días. Vamos a orar. Querido Padre, estamos aquí un grupo de hijos tuyos, personas diferentes con historias y vidas diferentes cada uno. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos. Tú sabes las dificultades que tenemos. Pero por sobre cualquier necesidad o dificultad, Señor, entendemos en esta noche que tú estás comprometido a intervenir en nuestras vidas y en nuestra familia. Por eso lo queremos colocar en tus manos. Nosotros no hacemos milagros, pero tú sí. Nosotros solamente humildemente podemos llevarte nuestro problema y decirte, Señor, no hay más vino. ¿Qué podés hacer? Y tú no solamente solucionas el problema, sino que transformas esa circunstancia en un milagro, en una ocasión feliz, en una ocasión que da que hablar y que nos permite testificar y contarle a otros las cosas que tú haces en nuestras vidas. En Caná de Galilea, toda esa semana, no se hablaba de otra cosa del milagro que tú habías hecho en esa boda. Señor, que en esta semana, en nuestros hogares, en nuestra vida, no se hable de otra cosa, de las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Oramos en esta noche, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.